Buenas tardes. Demos la bienvenida al doctor Roel Asquiamanqui, radiólogo del Hospital Regional Honorio Delgado, con el tema Imagenología Patología Ósea Degenerativa. Aplausos, por favor. Muy bien, ante todo, buenas tardes y agradeciendo al comité organizador por la gentil invitación. Entonces, el tema del que hoy les voy a hablar, voy a intentarles dar algunos aspectos que son muy importantes, puesto que hablar de patología ósea degenerativa es todo un mundo, ¿no? Como muchas cosas que ya se están dando cuenta que, como son en la medicina, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que, o de lo primero que tenemos que hablar en patología ósea degenerativa, obviamente es de la osteoartrosis, ¿no? Aquí básicamente tenemos que desarrollar algunos conceptos para que no hayan equivocaciones. Por ejemplo, en lo que es osteoartrosis existe múltiple terminología y varias clasificaciones. Por ejemplo, ¿no? Hablar de osteoartritis es lo mismo que hablar de osteoartrosis o es lo mismo que hablar de artritis degenerativa, ¿no? Quizás el término artritis no es del todo adecuado para lo que es la patología ósea degenerativa, puesto que inclusive algunos autores lo consideran como parte normal del envejecimiento de las estructuras óseas, obviamente principalmente lo que respecta a las articulaciones. Entonces, para términos de la ponencia, hablar de osteoartritis, osteoartrosis y artritis degenerativa es sinónimo, es lo mismo. En cuanto a clasificación, la clasificación, la más frecuente es hablar de una clasificación primaria, hablar de una clasificación secundaria, pero prefiero quedarme con este tipo de clasificación que va a depender de lo que se altera en la articulación. Puede ser que esta articulación, sus constituyentes como son el cartílago, el hueso subcondral, principalmente, estén bien, pero el problema es de que hay fuerzas externas, factores que posteriormente les comentaré, que van a condicionar su lesión. Puede pasar también de que no haya muchos factores externos que me condicionen la aparición de la osteoartrosis, pero la articulación en sí misma se encuentra alterada por patologías subyacentes. Entonces, hablar de una articulación normal en la cual la concentración de fuerzas se encuentran alteradas es enumerar de muchas causas, ¿no? Una clasificación un tanto antigua, pero no por ello, y aún por ello sigue vigente. Por ejemplo, la articulación se encuentra bien, pero la lesión se encuentra dentro de la misma articulación, ya sea porque existan lesiones epifisiarias o displasias epifisiarias. Nosotros, dentro de las displasias que más conocemos, pues es la displasia congénita de cadera, que se presenta muy frecuentemente en algunos niños. O puede haber que exista una lesión neuromuscular que condicione una sobrecarga en la articulación. También puede haber una lesión extraarticular, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen desigualdad en cuanto a longitud de las extremidades inferiores, que nazcan con alguna patología que condicione que tengan articulaciones en varo o en valgo, ya sean congénitas o adquiridas. El hecho de que hayan tenido fracturas que ya están consolidadas, pero que en su recuperación han condicionado una alteración en la articulación, ¿no? Y obviamente también van a haber aquellas que tengan que ver con alteraciones en los mismos ligamentos. Ahora, puede que exista una disminución en la sensibilidad, ¿no? Nosotros conocemos la artropatía de Charcot, que generalmente, en términos muy simples, son problemas articulares que se condicionan porque no hay sensibilidad en la articulación,
por lo tanto, esta soporta traumatismos que no son percibidos por el paciente, ¿no? Y así, una miscelánea como por ejemplo obesidad, nosotros al pensar en las articulaciones tenemos que considerarlo que esta ha sido diseñada para un peso, un porte, una talla exactos. Cuando uno está en los extremos, en este caso hablemos de obesidad, cuando soporta un peso para el cual no ha sido diseñado, pues ya es un factor que va a condicionar lesión de la misma. Ahora, puede pasar de que no haya muchos factores externos, no haya nada de lo anteriormente dicho, pero sí que la alteración esté en el mismo cartílago, en el mismo hueso subcondral, ¿no? Y estaremos hablando, en este caso, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una normal concentración de fuerzas sobre un cartílago ya lesionado, ya sea porque existan fracturas transcondrales, desgarros meniscales, menisco-discoides, esto en caso de lo que es rodilla, presencia de cuerpos sueltos, ya sea por problema de cuerpos extraños o por alguna lesión previa, artritis previa. No confundamos, hablar de artritis es hablar de un proceso inflamatorio y el principal es, el que conocemos principalmente es artritis reumatoidea, ¿no? Pero el hecho de tener una patología condiciona a que aparezca la otra, que en este caso vendría a ser la osteoartrosis. Pueden haber alteraciones metabólicas, en el caso de gota, enfermedad de pirfosfato cálcico dihidratado, acromegalia y varias otras. Ahora, puede haber que no hayan factores externos, que la fuerza que soporta la articulación sea normal, que el cartílago esté normal, pero que el problema radique en el hueso subcondral, el cual se encuentra debilitado, ya sea porque disminuye su densidad, como en el caso de la osteoporosis, osteomalacia, por ejemplo, las neoplasias mismas, o porque la densidad de este hueso subcondral se encuentra incrementado, por ejemplo, en enfermedades como la osteopetrosis o la enfermedad de Payet, en las cuales en estas, por ejemplo, se encuentra aumentada la densidad del hueso. Es un hueso duro, un hueso subcondral que no está preparado para poder soportar todo el mecanismo en cuanto al movimiento de la articulación, por lo tanto el cartílago comienza a degenerarse. Ahora, esto en cuanto a terminología y clasificación, ¿no? Pero hablamos y lo hemos mencionado de que hay ciertos factores. En realidad no es que exista una etiología, son múltiples factores que van a condicionar la aparición de la osteoartrosis. Por ejemplo, acá tenemos algunos factores de riesgo. El sexo y la edad son bien conocidos. En teoría, tanto en hombres como en mujeres, a partir de los 50, 60 años, la frecuencia es la misma en cuanto a aparición de osteoartrosis, pero conforme se pasan estas décadas, más hay preponderancia en el sexo femenino, ¿no? Influenciado por cambios hormonales y por muchas otras causas. Pero de 50 años hacia atrás, la frecuencia es igual en ambos sexos, ¿no? También hay factores genéticos. Hemos hablado de algunas deformidades, alteraciones genéticas con las que el individuo nace y me predisponen a la aparición de osteoartrosis. La obesidad la hemos mencionado, ¿no? Articulaciones que están diseñadas para soportar cierto peso, pero que al exceder sufre mecanismos externos que van a condicionar la lesión del cartílago, ¿no? Y muchos otros, por ejemplo acá, traumatismos externos. Más que traumatismo, hay ciertas enfermedades que son condicionadas por realizar algún tipo de ocupación. Por ejemplo, todos conocemos que en ciertos deportes, por ejemplo fútbol, la articulación que va a sufrir más daño o está condicionada a poder terminar en artrosis, pues es la rodilla, y así. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la patogenia? Si bien es cierto, está influenciado lo que es el proceso inflamatorio, pero en las artrosis propiamente dichas no es así.
Sí hay un evento de inflamación con liberación de interleuquinas mediadores de la inflamación, citoquina, interleucina 1, interleucina 6, lo cual ya conocemos, pero no es tanta como en los procesos artríticos. Aquí el daño estructural del cartílago es porque este cartílago está soportando fuerzas externas en cuanto a peso, por ejemplo, a los cuales no está diseñada, o en sí mismo el cartílago ya tiene una alteración propia, lo cual va a condicionar que éste se fisure, se acorte su diámetro, su grosor, y el líquido que en la articulación se encuentra separado del hueso por el cartílago, al no estar va a estar en contacto con el hueso subcondral. El hueso subcondral no está diseñado para soportar este tipo de presiones. Y como muchas veces repito a muchos de los alumnos, el hueso, la única forma de responder ante cualquier agresión es simplemente formar más hueso. Ya lo vamos a ver, vamos a revisar qué es lo que pasa exactamente. Muy bien, entonces, dicho esto, vayamos a lo que nos interesa, la correlación radiopatológica. Acá cabe recalcar que en lo que respecta a artrosis, en cuanto a exámenes auxiliares, lo primero que se pide y lo más frecuente son las radiografías. Rara vez piden de inicio una resonancia, una tomografía, quizás tal vez antes una ecografía para la evaluación, pero los cambios que se van a mencionar aquí son los mismos, solo que dependiendo del tipo de estudio imagenológico que usemos, se verán de una u otra forma. Pero lo principal acá es entender cuál es el daño, qué sucede con el cartílago, con el hueso, y en base a eso se puede deducir sinceramente qué es lo que yo espero encontrar en uno u otro estudio de imagen. Entonces, al hacer la radiología o la radiografía convencional, el primer estudio, vamos a recalcar un poco más en eso. Dicho sea de paso, la mayoría de médicos, independientemente de la especialidad, es lo primero que van a tener o van a solicitar cuando viene un paciente con dolores que les hagan sospechar en problemas artrósicos. Entonces, varias veces hemos mencionado que la lesión está a nivel del cartílago. Hay lesiones cartilaginosas. Al estar estas lesiones cartilaginosas presentes, van a presentarse alteraciones del hueso subcondral. Mencionaremos dos de ellas, posteriormente las revisaremos un poco mejor. Lo que va a aparecer es la eburnación y formaciones quísticas. Luego, también lo otro que tenemos que encontrar en una artrosis son osteofitosis e inclusive osteonecrosis. Muy bien, dependiendo de la articulación, del tipo de articulación que sea, acá mencionaré o las dividí en dos grupos, las que son grandes articulaciones y las que son pequeñas articulaciones, pero todo lo que se va a hablar se aplica para cualquier tipo de articulación. Nosotros conocemos, esta por ejemplo es una articulación, acá vemos el hueso subcondral, lo que está en naranja vendría a ser el cartílago, su contraparte con el hueso continuo y el líquido, el fluido sinovial, que no es tanto como se mira en la gráfica, pero más o menos es para tratar de entender lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa en la osteoartrosis? Al haber una alteración de los factores que se han mencionado, al final y al cabo lo que se va a producir es un desgaste del cartílago. Pero el desgaste va a ser en el sitio donde exista mayor presión y esto va a depender de qué tipo de articulación sea la afectada. Al estar alterado, va a haber comunicación de este fluido con el hueso subcondral. El hueso, a manera de respuesta y de defensa, va a generar más hueso, razón por lo cual acá va a aparecer una eburnación o una esclerosis subcondral. En la parte del hueso que esté sometida a presión se mirará esta eburnación, pero en las partes externas donde no hay mayor presión que esté comprimiendo al hueso, se generarán los osteofitos o los famosos picos del oro, ¿no? ¿Esto por qué? Porque no hay un mecanismo de presión que los contenga.
Obviamente, al existir este daño, va a haber mayor vascularización de la zona afectada, van a mediar acá los factores de inflamación, pero al final y al cabo van a terminar en esclerosis y osteofitosis. Acá tenemos una radiografía de una rodilla derecha. Este es de un paciente adolescente. Claramente nos damos cuenta por la presencia de fisis o cartílago de crecimiento. Pero lo que quiero que vean aquí es cómo es el contorno bien convexo del cóndilo femoral, los bordes bien nítidos, bien definidos, al igual en su contraparte, como deberían ser los platillos tibiales. Nosotros muchas veces, o cuando empezamos a intentar interpretar las placas, pensamos de que este espacio que existe entre ambos huesos es líquido, pero nos olvidamos de que no es así. Nosotros tenemos que saber que partiendo en dos este espacio, la mitad de arriba es cartílago del cóndilo femoral y la mitad de abajo es cartílago del platillo. Y una línea muy insignificante en cuanto al estudio casi no se ve, vendría a ser el líquido. Entonces, dicho eso, nosotros sabemos que el cartílago de acá va a adelgazarse, va a fisurarse, razón por lo cual va a haber un pinzamiento de este espacio. Más o menos en esquema, ya, habiendo visto la placa anterior, vemos cómo este cartílago, de estar todo bien homogéneo, continuo, comienza a tener lesiones y el espacio se comienza a pinzar. Aquí comienza a aparecer esclerosis, eburnación del hueso, y aquí comienza a crecer un osteofito. Un poquito más ampliada la imagen, teniendo hincapié en esto que vendría a ser el osteofito, y acá una zona de eburnación. Visto en una placa es más evidente, ¿no? Comparando con la radiografía anterior, claramente nos damos cuenta de que este espacio está más conservado, a pesar de que también está alterado en comparación con este. Claramente se dan cuenta que la densidad, el color de esta cortical es diferente a este. Este es el fenómeno de esclerosis o de eburnación, y aquí se ve el osteofito como va creciendo. Una vista aún mayor para tener clara la imagen. Entonces, haciendo una comparación, el esquema nos ayuda bastante a poder darnos cuenta cuál es la lesión. Acá también hay osteofitos, por si acaso, también hay pinzamiento, pero como el mayor daño se encuentra en el extremo medial, da la sensación como que esto estuviese normal. Hacemos una comparación y nos damos cuenta la diferencia, ¿no? La alteración a la cual estamos mencionando. Obviamente no solo se le pide una incidencia, en lo que respecta a articulaciones mínimo deben existir dos incidencias, la más frecuente, una frontal y una lateral, y los cambios artrósicos no solo se van a presentar acá, sino también a nivel de la articulación femoropatelar. Vean claramente cómo hay una esclerosis, una zona más blanca del hueso y la formación de osteofitos. Otra lesión que vamos a encontrar en el hueso subcondral son la formación de las famosas geodas o quistes subcondrales. Hemos dicho de que el cartílago se va a lesionar tanto que el líquido de la articulación va a estar en contacto con el hueso, con la medular del hueso. Acá pasan dos cosas: que se genere la eburnación, o sea, que se ponga más grueso esa zona del hueso, o que la presión sea tanta que comience a horadar la medular y formará estas especies como de cavernas dentro del hueso. Acá el daño es aún mayor. Y lo que se ve es esto. Acá es una radiografía de pelvis, mirando bien esta zona de acá, en lo que respecta a la cadera izquierda. Es evidente que el daño es muchísimo más severo que este. Aquí inclusive la cabeza femoral, que debe ser más o menos redondeada como esto, ha sufrido zonas de necrosis. Y aquí se miran unos pequeños agujeritos radiolúcidos o negros que me corresponderían a los quistes subcondrales, ¿no? Un poco más de acercamiento para darnos cuenta de estas lesiones.
Obviamente esto va a ocurrir en cualquiera de las articulaciones en los cuales se encuentren estos factores que hemos mencionado. Acá tenemos un codo derecho, lo mismo, solamente que aquí el problema es a nivel del cóndilo humeral externo, la cúpula radial, y acá ven cómo el osteofito está formándose ya. Y obviamente hay un pinzamiento, lo mismo en la incidencia lateral. Ahora, esto en lo que respecta a radiografías, pero ya les mencioné, dependiendo del tipo de estudio que ustedes utilicen, se va a ver lo mismo, solo que de diferente manera. Por ejemplo, acá tenemos una muñeca. Hay esclerosis subcondral, hay pinzamiento articular, y aquí llama la atención esta imagen radiolúcida, que está en contacto con la articulación. Esto vendría a ser un quiste subcondral, un quiste óseo subcondral, o una geoda, que es otro nombre con el que se lo conoce. Hacemos una resonancia, esta es resonancia magnética, en esta secuencia es una secuencia de supresión grasa, y se ve claramente que esto, al tener un contenido líquido, genera una imagen hiperintensa. Lo mismo, pero visto por resonancia magnética. En el caso de rodilla, que hemos tomado como patrón de referencia, lo mismo. De resonancia, quizás lo que deben saber para poder interpretar esto es que en la medida que una estructura tenga hidrogeniones o líquido, generará una imagen, una señal. Pero cuando la estructura evaluada no tiene hidrogeniones, como es el caso de la eburnación, no me va a generar una señal. Entonces, en las resonancias, independientemente de qué secuencia nos encontremos, siempre se va a ver una imagen negra, hipointensa, de ausencia de señal. Y acá igual vemos el pinzamiento del espacio articular, y acá se esboza un osteofito, al igual que acá. Para que quede la idea un poco más fija, una radiografía de cadera izquierda con signos de esclerosis, pinzamiento, formación de quistes subcondrales. Comparando con la resonancia acá abajo, es más clara la diferenciación. Las estructuras anatómicas se evalúan muchísimo mejor por resonancia, pero no es que el estudio de inicio que se pida para evaluar artrosis. Acá vean las geodas, los quistes subcondrales, como tienen una señal intensa por tener líquido en su interior. Y acá lo mismo en un corte más posterior. Entonces, sea la articulación grande la que sea afectada, estos cambios son los que esperaríamos encontrar, ¿no? Pero vamos, o hablemos de articulaciones pequeñas, ¿no? Siempre nos enseñan de los famosos nódulos de Everdeen y nódulos de Bouchard en lo que respecta a artrosis, ¿no? Que clínicamente corresponden a esta forma especial externamente a nivel de la articulación interfalángica distal e interfalángica proximal. En caso de ser distal, estaremos frente a un nódulo de Everdeen, y si es proximal, nódulo de Bouchard. Se dan cuenta que son nombres diferentes, pero es lo mismo, solamente lo que define uno u otro es su localización. Viendo en imagen, esto es lo que esperaríamos encontrar: alteración a nivel de la articulación distal Everdeen y proximal Bouchard. Si no, se ve un acercamiento aún mayor para darnos cuenta la formación de osteofitos, pinzamiento y esclerosis subcondral, con deformación inclusive de las partes blandas. Ahora, para que la idea quede un poco más fija, las alteraciones patológicas que yo espero encontrar tienen su correspondiente en lo que a imagen respecta. La erosión y fibrosis del cartílago nos va a generar un pinzamiento articular, localizado en la zona que esté comprometida. Al existir un incremento en la celularidad, hipervascularidad, se va a generar un nuevo hueso subcondral, y su traducción va a ser un hueso ebúrneo, una esclerosis subcondral. Al no haber cartílago, el líquido va a estar directamente en contacto con el hueso subcondral, formando una contusión ósea. Su equivalente en imagen sería un quiste subcondral, ¿no? Si la zona de presión es en la zona donde no haya mucha presión, tendremos un osteofito.
Esto del apuntalamiento es particularmente, o se aplica particularmente a lo que es una alteración en la cortical del cuello femoral, en la cual se ensancha. Tiene la misma idea en cuanto a su fisiopatología, en cuanto a formación de un osteofito, solo que aquí no se mira un osteofito. Lo que se ve es un engrosamiento y alteración de la morfología del cuello femoral. Cuando el daño es tremendo y no ha habido una solución, lo que esperamos encontrar es un colapso, una deformación, una necrosis del hueso comprometido, evidenciándose un colapso del hueso, ¿no? Y obviamente pueden haber pequeñas fracturillas como fragmentos que pueden quedarse en la misma articulación o inclusive salir hacia las partes un poco más externas, lo cual va a concluir en una alteración de toda la relación anatómica de la articulación, evidenciándose una deformidad y mala alineación de la misma. Entonces, si el proceso sigue, no se ha hecho ningún cambio, los factores persisten, la historia de la enfermedad sigue su curso, vamos a llegar a estas complicaciones, ¿no? Que básicamente son tres. Va a haber la presencia de una subluxación y mal alineamiento de la articulación, va a haber fibrosis, pero no solo eso, va a haber anquilosis ósea. ¿Qué quiere decir? Que el hueso de un extremo articular se fusiona con el otro, perdiendo la articulación su función. Y obviamente la presencia de cuerpos óseos, que pueden ser óseos puros, pueden ser cuerpos cartilaginosos o parte de lo mismo. Entrando un poco a esto, en cuanto a su luxación, vemos aquí cómo la parte de la tibia se ha desplazado un poco externamente con respecto al fémur, ¿no? Entonces, esto es una subluxación producto de del daño óseo degenerativo. En cuanto a anquilosis, pues lo que esperaríamos encontrar es esto. Ya no hay esclerosis, ya no hay espacio articular, pero no es que no haya esclerosis. El hueso ha reaccionado de tal forma que se ha pegado, si puedo usar ese término, con su otro extremo, ya no habiendo una articulación. Anquilosis ósea. Y la presencia de cuerpos óseos, y que pueden ser óseos puros o cartilaginosos intraarticulares, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos esta formación. Estamos acá a nivel de la tuberosidad, sabemos que aquí está el ligamento rotuliano. Hay fenómenos de entesis, pero acá también hay formación de pequeños huesos. Muy bien, esto en lo que respecta a lo que son articulaciones grandes y pequeñas. Merece algo más de atención hablar de un tipo de articulación especial que vendría a ser la columna, ¿no? La columna no tiene es una articulación, pero no es parecida a las que se han descrito. Entonces, aquí, las enfermedades degenerativas que uno espera encontrar son, primero, osteocondrosis intervertebral, rápidamente la repasaremos. Luego, cambios tipo espondilosis deformante. Puede haber osteoartritis, que vendría a ser la artrosis real de la columna, o sea, la espondiloartrosis, que va a afectar a las articulaciones interapoficiales, pero también puede haber artritis o procesos osteoartríticos a nivel de la unión costovertebral o a nivel lumbosacro. Hablemos algo de osteocondrosis intervertebral. Para recordar brevemente, sabemos que este es el cuerpo vertebral superior, el inferior, y acá está el disco, ¿no? Con su núcleo pulposo y el anillo fibroso, ¿no? Anatómicamente sabemos que acá hay las fibras de Sharpe y muchas estructuras como el ligamento anterior, posterior, que no los vamos a repasar, no es motivo de la exposición, pero lo que quiero que comprendan es más o menos cuál es el esquema que debe haber entre un cuerpo vertebral, el disco y el cuerpo vertebral adyacente. ¿Qué pasa en una osteocondrosis intervertebral? El daño está a nivel del disco. El grosor de este disminuye. Comienzan a alterarse todo lo que es su constitución, haciendo de que se pierda el espacio discal. Ya sabemos que va a haber esclerosis y osteofitosis, es un fenómeno
de daño crónico a nivel de la articulación. Y visto en una placa lo que se ve es esto: pinzamiento del espacio discal, esclerosis subcondral, osteofitosis. Pero se agrega un signo más, que es el fenómeno de vacío discal. ¿Qué significa esto? Que el disco es reemplazado por aire. ¿Por qué? Porque se ha degenerado a tal modo que ya no existe en esa zona y se mira así, radiolúcido, totalmente negro. ¿Por qué? Porque es aire. Otro fenómeno que tenemos que hablar es la espondilosis deformante o espondilosis simplemente, ¿no? En este caso, el espacio discal no está alterado, el grosor no se ha perdido, pero comienzan a generarse osteofitos, como están señalados aquí. Vean que el espacio discal prácticamente está conservado, pero se ha generado la formación de osteofitos que a veces adquieren morfologías muy, muy terribles, de allí el nombre de deformante. Pero la real artrosis considerada por los libros, por toda la literatura en general, es el que se produce a nivel de la real articulación de la columna. Si bien es cierto, acá hay un espacio discal y que está en contacto con dos superficies óseas, lo que le da estabilidad a la columna principalmente es esta articulación a nivel apofisiario. Entonces, los signos que yo esperaría encontrar son los mismos que hemos mencionado, pero a este nivel. Eso no quiere decir de que solo voy a encontrar una artrosis aquí y no aquí. Generalmente van los dos de la mano. Tanto así que el problema no es tanto la artrosis, sino que, si se están dando cuenta, acá está el conducto medular, ¿no? Si se forman osteofitos hacia atrás, van a estrechar este conducto medular. Acá pasa la médula, por lo tanto pueden condicionar lesión medular, crónica obviamente. Pero no solo eso, aquí tenemos el agujero de conjunción y los forámenes. Si los osteofitos a nivel de la articulación interapofisiaria comienzan a crecer hasta aquí, van a poder estar en contacto con las raíces nerviosas, lo cual va a condicionar dolor y muchas veces muy intenso en el paciente. Entonces, esto que está en un esquema lo vamos a ver acá en esta radiografía. Esta radiografía, la radiografía que usamos para evaluar la articulación interapofisiaria, es una oblicua, por eso es que se mira medio rotada la columna. Pero más o menos la idea es esta. Esta zona de aquí correspondería con esta, y la zona de su contraparte superior corresponde a esta. Y esta es la real articulación, que está pinzada y hay esclerosis con formación de osteofitos. Visto por tomografía, más evidente en este corte axial, vemos que aquí está la articulación interapofisiaria. Esta es la parte superior, esta es la parte inferior. Hay pinzamiento y obviamente todo el hueso está esclerótico. Se mencionó de que no es que solo esperemos encontrar esos cambios, también puede haber cambios degenerativos tipo artrósicos a nivel de la unión de la costilla con el cuerpo vertebral, principalmente a nivel bajo. Estamos hablando dorsal, de 10, de 11, de 12 principalmente. No es muy frecuente, pero puede aparecer. Y esto es la misma historia: pinzamiento del espacio, esclerosis con formación de osteofitosis. Entonces, la columna vertebral, si bien es cierto, el mecanismo fisiopatológico que causa la artrosis es el mismo en la mayoría de articulaciones, por su morfología merece otro punto de vista, ¿no? Obviamente también hay complicaciones en lo que respecta a los cambios artrósicos a nivel de columna, que básicamente son estas, tratando de resumirla y englobarlas. Van a ser aquellas complicaciones que me generen alteraciones en el alineamiento de la columna o alteraciones a nivel del disco intervertebral. En el caso de alineamiento o de alteraciones en el alineamiento, puede haber la presencia de espondilolistesis anterior degenerativa, ahorita les mencionaré por qué, y puede haber también retrolistesis degenerativa. Generalmente, cuando hablamos de listesis, nosotros pensamos en problemas traumáticos, y es cierto, ¿no? Solo que cuando se produce el traumatismo, lo que sucede es que se genera una espondilolisis.
En términos simples, una ruptura de la par interarticularis, que vendría a ser esta zona de aquí, esto. Nosotros sabemos que esta es la articulación interapofisiaria, pero en los traumatismos se genera una ruptura de acá, razón por la cual este cuerpo ya no va a estar unido, si puedo usar ese término, con su contraparte, causando un desplazamiento generalmente anterior del cuerpo con respecto al otro. Eso es una listesis traumática, pero en las espondilolistesis degenerativas no existe fractura alguna. Lo que sucede es que hay un daño acá intervertebral, una osteocondrosis intervertebral que me va a generar alteración de la relación anatómica y además hay una alteración a nivel interapofisiario, lo cual puede condicionar de que el eje de este cuerpo se desplace, tanto hacia adelante como hacia atrás, ocasionándonos así una listesis. Entonces hay que tener muy en cuenta que al hablar de espondilolistesis hay que mencionar a cuál nos referimos. Visto en imágenes, esto es lo que correspondería. Acá vemos que hay daño discal, hay fenómeno de vacío-esclerosis, hay múltiples osteocondrosis intervertebrales, pero además acá hay daño a nivel interapofisiario, tanto así que el eje de este segmento de la columna se ha desplazado anteriormente con respecto a este. Pero ¿qué llama más la atención? Estos huesos están demasiado radiopacos, demasiado blandos. Lo que pasa es que este paciente era un paciente de edad con cáncer de próstata y además a todo su daño articular degenerativo crónico se agregó la presencia de metástasis ósea, que es como se espera encontrar, ¿no? Múltiples imágenes osteoblásticas, radiopacas o blancas, si así quieren aprenderlo, en todo el cuerpo vertebral, principalmente a nivel de los pedículos. Muy bien. Lo otro que puede presentarse es alteración discal intervertebral. De esto no, solo lo voy a mencionar porque hablar de esto es hablar de todas las hernias, de todas las prominencias discales, de las extrusiones, que eso ameritaría mucho más tiempo y eso realmente se evalúa con resonancia. Ahí la radiografía, si bien es cierto, nos da ciertos indicios, pero no es el estudio de elección, ¿no? Muy bien, entonces la columna vertebral, como se darán cuenta, tiene otra forma hay que verlo de otra forma, no como una articulación común y corriente. Bueno, no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda. Agradezco al comité organizador por la invitación. Gracias. Bueno chicos, hasta aquí la jornada del día de hoy. Para el tema de densitometría ósea, como ya se quedó, intentaremos hacer una videoclase grabada y se las mandaremos a sus correos. A la siguiente semana, que es la clausura, a las 8 de la mañana, y recuperaremos la clase de trauma hasta las 2:30. El examen va a ser el sábado 27. Y como ustedes saben, es nota mínima probatoria 3. Ya. Eso es todo, chicos. Muy bien. Otra cosa, a todos los que hayan faltado una vez, por favor, llevar una carta simple a la mesa de asistencia para poder mandarles los videos de la clase que faltaron. Muchas gracias.